A finales de la década de los 80 e inicios de los 90, México estaba pasando por una crisis social muy grande. La gente día a día se informaba y esto daba pie a que empezaran a criticar al gobierno mexicano. Gobierno que muchas veces fue inoperante, que muchas veces no supo resolver los conflictos que aquejaban a nuestro país. Por lo cual, este descontento social cada día iba en aumento y cada día estaba más generalizado. Para saber las causas del descontento social en México y la transición que se llegó a dar en este proceso, ve el video. Comenzamos. Jóvenes y personas que están viendo el video, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El tema que veremos el día de hoy es la transición política. El aprendizaje esperado indica que reconozcas las causas del descontento y el proceso de la transición política en el México actual. Así que sin más, comenzamos. Durante muchos años, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ejerció un poder de dominio total en cada punto de nuestro país. El hecho que el PRI estuviera a cargo de todos los puestos políticos importantes en nuestro país, ¿sonaba a dictadura? Sí. ¿Estaba bien? Por supuesto que no. Lo malo de esto es que las elecciones en las que competía generalmente no las ganaba de manera limpia. Siempre había algo que a la gente no le gustaba. Mucha gente empezó a ver que en las elecciones más importantes había como una especie de chanchulla, que las cosas no quedaban muy claras siempre con el ganador. A pesar de eso, el país, sobre todo el PRI, quiso verse ante el mundo como un país democrático, por lo cual, aunque fue de manera limitada, brindó ciertos espacios para la oposición, en la que ellos podían participar y ser activos en un proceso electoral legal. Es importante mencionar que en esta época los nuevos políticos que estaban en la vida cotidiana de México tenían un perfil que se hacía llamar tecnocracia. Ellos eran tecnócratas. ¿Cuál era el perfil de estos? Bueno, realmente ellos empezaron a tener puestos políticos no por su actuar político, sino por el conocimiento que tenían sobre todo en la área de administración de la economía. Este tipo de políticos también se caracterizaba por contar con una formación especializada en algún ramo de la vida administrativa de nuestro país. Y algo que sí, la mayoría de estos personajes tenían en común es que todos estudiaban en el extranjero, generalmente en universidades de Estados Unidos, por lo cual el que ellos tuvieran tendencias neoliberales hablando de economía era básico para ellos. Llegando a este punto tan importante, en las elecciones de 1988 hubo 3 candidatos muy importantes. Carlos Salinas por parte del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier por parte del PAN. Lamentablemente, en estas elecciones se supone que se encontraron irregularidades en el proceso electoral, por lo cual un fraude tal vez para muchas personas fue evidente. Lamentablemente, nunca se pudo comprobar a ciencia cierta que hubo fraude, dando como resultado legítimo que el nuevo presidente de nuestro país en 1988 sería Carlos Salinas de Gortari. Es así como Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia y su periodo va de 1988 a 1994. Realmente él entró en una polémica muy grande por todo el fraude electoral que presuntamente había cometido. Es por eso que para tratar de limpiar su imagen y la de su partido político se crea o se transforma el IFE, el Instituto Federal Electoral, el cual es un organismo autónomo que se encarga de llevar a cabo todos los procesos electorales. Este organismo nace como tal en 1990. Aún con la creación del IFE, la gente no seguía contenta, por lo cual se empezaron a manifestar en diferentes puntos del país ciertas personas que no estaban conformes con la manera de gobernar de este presidente. Hay movimientos, sobre todo en 1993, en el cual la gente del campo se empezó a levantar en voz y en armas porque no eran escuchados y porque sus intereses se veían afectados. Recordemos que con la llegada de Miguel de la Madrid y Carlos de Salinas de Gortari se empieza a vender los bancos que en algún momento se privatizaron a empresas extranjeras. La deuda que tenían la gente del campo con el gobierno pasaría entonces a la deuda extranjera, lo cual les podría generar más intereses y esto afectaba pues a los suyos. No estaban contentos con esto y se lo hicieron notar al gobierno. Y es aquí cuando viene uno de los movimientos con más trascendencia del siglo pasado en México, el movimiento del
EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta sí era una organización que definitivamente optó por un movimiento armado para reclamar al gobierno. Es así como el 1 de enero de 1994 inician las hostilidades entre este movimiento, el EZLN, contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El resultado fue 12 días de batalla y más de 100 zapatistas muertos. El líder visible de este movimiento fue el subcomandante Marcos, personaje que tenía una visión clara acerca de las necesidades de los pueblos chapanecos. Él trataba de que este tipo de personas tuvieran una inclusión en la economía, en la política y en la sociedad completa de nuestro país. Esto hizo que a la postre la opinión pública, o sea, toda la gente que vivía en nuestro país, se interesara en este acontecimiento y empezar a exigir a una sola voz que también los indígenas y las mujeres deberían de tener más derechos. Es así como el gobierno paró las hostilidades y tras varios meses de negociación, en 1996 se firma el Acuerdo de San Andrés. En 1994 ya se estaba preparando la próxima contienda electoral. Uno de los personajes que se veían con mayor arrastre político, sin duda alguna, era Luis Donaldo Colosio. Lamentablemente, él fue asesinado en ese año y el cargo como candidato del PRI pasó a manos de Ernesto Zedillo, personaje que ganó las elecciones en ese mismo año, en 1994. Ernesto Zedillo inició su gobierno de una manera muy difícil. De entrada había una crisis que se había generado por administraciones anteriores y el peso se había devaluado. Él tenía la firme convicción de querer ser un presidente con más apertura democrática, por lo cual empezó a abrir más espacios y espacios reales a la oposición y a distintos partidos que no simpatizaban con el PRI. Esto abrió una gran brecha para que partidos políticos que no eran afiliados al PRI participaran en elecciones estatales y también presidenciales. Todas estas decisiones que tomó Ernesto Zedillo de referente a darle más apertura a la oposición y que también participara de manera un poco más legítima en las elecciones, dio como resultado que en las elecciones presidenciales del 2000 ganara el PAN por primera vez en su historia. Vicente Fox Quesada sería así el que rompería con un monopolio de más de 70 años. Y bueno, jóvenes, entonces, ¿qué haremos la próxima semana? En la primera sesión realizaremos la actividad 91 clase invertida. Aquí te la dejo, con lo cual tendrás a la tarea de contestar las 5 preguntas o 5 puntos que tú deberás de dar respuesta con lo visto en el video o con lo visto en tus páginas. Después veremos un tema que se titula Políticos son lo que hay, en el cual contestarás otras preguntas, además de brindar una idea principal acerca de lo visto. En la tercera sesión haremos la actividad 93, hexágono alterado, en el cual tú brindarás 2 ideas principales acerca de las protestas sociales, de las reformas electorales y del proceso de construcción de la alternancia política, básicamente de lo que te he estado hablando. Por último, en la cuarta sesión realizaremos la actividad 94. En esta escribirás de un lado del escudo las causas del descontento político. En la parte derecha describirás así el proceso de transición, o sea, cuáles eran los puntos por los que la gente estaba molesta con el gobierno y también cómo el PAN llegó a la presidencia. Bueno, jóvenes, espero que te haya servido el video, espero que contestes las actividades y nos vemos en otro video. Bye bye.